Hay una frase que probablemente todos hemos escuchado alguna vez cuando hablamos del matrimonio, en la salud y en la enfermedad. Y cuando uno se casa, puede decir esas palabras con toda la intención del mundo, pero sin realmente imaginar qué podrían llegar a significar. Porque es fácil pensar en acompañarnos cuando las cosas van bien, pero ¿qué pasa cuando de un momento a otro llega una enfermedad, un accidente o una situación que cambia por completo la vida que habíamos imaginado? De eso vamos a hablar hoy. Estoy con Sergio Bringas y su esposa Lorea, quienes vivieron justamente una experiencia que puso esas palabras en la salud y en la enfermedad en una dimensión completamente distinta. ¿Alguna vez te has preguntado si Dios es bueno porque existe el mal? ¿O si es posible creer en Dios pero no en la iglesia? ¿O qué sentido tiene vivir la castidad? Esto es New Fire Presenta, el podcast católico en el que siempre encontrarás formación y respuestas a las preguntas que todos nos hacemos sobre la fe. Gracias por escucharnos y bienvenidos. Sergio, Lorea, bienvenidos a New Fire Presenta. Muchísimas gracias por estar acá y sobre todo por abrirnos las puertas a algo tan personal de su historia. Pues muchísimas gracias a todos los que hoy nos escuchan y qué lindo estar contigo, Claudia. Una alegría enorme. Encantados, encantados, gracias a ti. Nosotros felices. Pero a ver, para quienes todavía no conocen su historia, cuéntenos brevemente qué ocurrió y cuál fue ese momento en el que entendieron que la vida que conocían hasta entonces iba a cambiar. 10 días antes de la boda de nuestra segunda hija, Sergio fue al hospital a una cosa de COVID, de laringitis, una cosa súper sencilla. Justo afuera del hospital, un coche lo atropelló, o sea, lo presionó contra su propio coche. Y cuéntame tú. Pues nada, de la nada por atrás llega un coche y me prensa entre mi coche y el suyo. Yo de espaldas, yo nunca lo vi venir, ¿no? Y así fue. Y a partir de ahí dices, pero Dios mío, esto no puede estar pasando. O sea, y sobre todo 10 días antes de la boda, sin saber la gravedad del asunto, o sea, sabiendo que era un golpe muy fuerte, pero sin saber la gravedad, como dices, o sea, yo en el momento en el que caí al piso, primero que me dije, Señor, estoy en tus manos. Y es cuando te das cuenta que Dios permite ciertas experiencias en la vida que cuando las ves hacia atrás te das cuenta que hay un para qué, como siempre lo dijo Ujú. Sergio. Un para qué que nos ha permitido como familia aprender muchísimo. Yo me casé con un hombre íntegro, con un hombre muy bueno, pero hoy mi esposo es mucho mejor persona al haber vivido juntos como familia una experiencia que nos permitió pues valorar cada día. Lo más hermoso que sucedió para mí en ese momento de una tragedia enorme Ujú. es que Sergio realmente vivió un abandono real, como que todo lo puso en el corazón de Dios. Y eso es algo que sí quisiera como poner énfasis, porque cuando Ujú. se acerca la persona que lo atropelló, en ese instante Sergio le dijo, no te preocupes, o sea, estás completamente Sí, perdonado. era pedirme perdón desesperado y lo primero que me sale, que si me hubieras preguntado 5 minutos antes del accidente si me pasara algo así, ¿qué hubiera hecho yo? Te hubiera dicho otra cosa completamente diferente, pero lo primero que me Ujú. sale, dije, a ver, no te preocupes, o sea, estás perdonado, puede pasar a cualquiera. Tú no sales a la calle queriendo causar un accidente. Y Pero eso no, bueno, o sea, estando afuera del hospital, a Sergio lo meten, porque le avisan a Ujú. los camilleros, lo meten de emergencia, y estuvo todo el tiempo en terapia intensiva porque perdió, o sea, prácticamente se estaba desangrando. Si no hubiera sido en ese lugar, Sergio se muere porque no hay manera de poder contener esa hemorragia. Ujú. La pierna era amputable desde el momento del accidente, pero el doctor que lo recibe se da cuenta que es Sergio porque lo conocía, el ortopedista de nuestros hijos, intentan salvar la pierna, que eso fue algo muy positivo, porque le ayudó a tener todo un proceso de tiempo para intentar salvar una pierna y poder él tomar la decisión de que le amputara la pierna, ¿no? Los 10 días antes de la boda fue algo muy impresionante porque él soñaba desde que recibió a Inés en sus brazos, entregarla en el altar. Pero aquí sí quiero hacer hincapié en esto que tú dices, ¿no? En la salud y en la enfermedad. Lo más importante para Sergio y para mí era el sacramento de nuestra hija. Si Ujú. había recepción o no había recepción, eso no importaba, porque yo sí creo que la gracia que Dios da a los novios, la gracia que Dios da a los esposos, a los amantes, es una gracia que te acompaña, te sostiene, te fortalece para vivir momentos que te cambian el escenario. Entonces, Total. 3 cosas que yo creo que valoro enormemente del corazón de Sergio, fue el abandono, el perdonar a quien lo atropelló y también algo que es muy hermoso, que él no se puso en el centro.
lo que más le preocupaba era la boda de A su ver, la hija, boda, cada uno de sus Claro. hijos y nosotros. No, yo recuerdo a mi hija cuando me decía, mamá, pero es que no me puedo ir, dejar a mi novio, estoy entre la espada y la pared, o sea, es mi novio, es mi papá, son los dos amores de mi vida. Y le dije, nena, la vida es así, la vida duele y en la vida hay que enfrentar situaciones difíciles porque yo creo que son pocos los novios que tenemos conciencia de lo que significa decir en la salud y en la enfermedad, porque Mm. realmente no tenemos la vida comprada. Pero yo creo que una de las cosas más importantes es cómo la familia, tanto nuestros hijos como nuestro matrimonio, todo el mundo sacó lo mejor que llevaba dentro. Y eso yo creo que es una de las cosas más hermosas de lo que significa ser familia. Que la familia no es una foto en donde todos salen sonriendo. La familia es como una película donde Mm. hay lágrimas, donde hay sonrisas, donde hay momentos muy difíciles. Y la realidad es que ahí es donde te das cuenta de lo que es el amor, lo que provoca la fe, lo que provoca un sacramento en donde no estás solo, donde te es dada una fuerza dada por el amor mismo, ¿no? Entonces, Ujú. nuestra pobreza, nuestra pequeñez como hombres y mujeres, el amor humano es muy frágil. Pero cuando el amor humano bebe de la fuente, cuando el amor humano se alimenta de ese amor del amante que es el Padre, del amado que es el Hijo y del amor que es el Espíritu Santo junto con María, pues todo se sostiene. Yo me acuerdo muy bien que Sergio estaba en el hospital en terapia intensiva y estábamos durmiendo, mis dos hijas y yo, a la futura novia, ¿no? Y me decía Inés, mamá, pero ¿cómo puedes estar como estás teniendo a tu esposo en terapia intensiva? Y le Total. decía, pues es que en mis manos no está nada. O sea, nada depende de mí. Esta Sí. situación nos sobrepasa. Entonces, cuando tú quieres controlarlo todo, cuando crees que todo está en tus manos, cuando crees que tú eres el que resuelves, la vida se encarga de ponerte en tu lugar y Ujú. darte cuenta que solo no puedes, que necesitas de los demás, que necesitas de una fuerza y una fortaleza que te es dada, pues por Dios, ¿no? La verdad. Entonces, yo creo que los matrimonios enfrentan muchas circunstancias, ¿no? Y no Ujú. solamente accidentes o enfermedades, sino también, pues, ese diario vivir lo ordinario, en donde hay que encontrar la manera de descubrir lo extraordinario que nos sostiene, ¿no? Me encanta todo lo que acaban de compartir, cómo se entregaron completamente al proceso, lo que estaba pasando y cómo el accidente de Sergio no fue algo que se concentró en sí mismo, como decían, sino de que era un tema que te abarcaba a ti, a Lorea, a toda la familia. Y yo quería preguntarte justo, ¿cómo viviste tú esos primeros días, Lorea? O sea, ¿qué estaba pasando dentro de ti mientras acompañabas a Sergio? ¿Qué pasaba por tu cabeza mientras acompañabas a Sergio en esa situación? Pues mira, no quiero ni romantizar la situación porque definitivamente fue un momento muy difícil, pero algo que fue muy importante es, primero que nada, la comunidad, los amigos, la familia, las personas que te quieren, saber pedir ayuda, saber hacerte vulnerable, saber que nos necesitamos unos a otros, amigas entrañables en donde vivimos, en Mérida, Yucatán, como que cada una resolvía desde llevarnos comida a la casa, desde estar en el hospital, o sea, el saber que perteneces a una comunidad familiar y una comunidad de amistades, eso es precioso. Tuvimos un sacerdote cercano así al pie del cañón con nosotros en el hospital y amigos entrañables, sacerdotes que también nos sostenían mucho, ¿no? Pero también el saber que eres muy necesitado de los demás cuando estás en un momento difícil. Y eso lo aprendimos mucho, como el saber pedir ayuda, el saber recibir la ayuda de los demás. A veces muchas personas como que se encierran en yo puedo, no lo necesito. Si me preguntas cómo lo viví yo, como quien soy, la mamá y la esposa. Ahí es donde te das cuenta que como mujeres tenemos un corazón que llevamos dentro, que tenemos que aprender como a equilibrar como un malabarista todos esos sentimientos, todas esas emociones, toda esa como inquietud de no saber qué va a pasar, ¿no? Entonces fue como, la verdad, y lo digo de corazón, como una profunda confianza en que no estábamos solos, ni a nivel humano por la red de apoyo de la comunidad, como lo mencioné, ni Ujú. tampoco a nivel espiritual. O sea, era muy importante sabernos profundamente sostenidos, fortalecidos, consolados y arropados por el cielo. Un matrimonio y una familia no pueden sobrevivir solos, y más en una circunstancia así. Entonces, yo creo que en los momentos difíciles, en los momentos donde se pierde la salud, donde ocurre un accidente, donde hay
un momento como de necesidad, sí es importante saber acoger lo que el otro da. Me imagino todo lo que deben haber pasado y la verdad que escucharlos tan positivamente sobre esta experiencia que, bueno, esta tragedia en realidad que tuvieron que vivir y mantenerse positivos, pero me imagino también que debe haber habido muchos momentos de frustración, de cansancio, en donde se preguntaban que si estamos haciéndolo bien, en donde teníamos que aprender a soltar y aceptar durante todo este proceso. ¿Cómo vivieron esos momentos en donde el cansancio, tal vez la frustración o los días en los que decían ya no puedo más? ¿Cómo lograban salir adelante de esos días? La realidad es que cuando tú empiezas a entrar a una realidad tan diferente de la vida ordinaria, tienes que como que aprender a reconocer la oportunidad que tienes. Sergio y yo siempre hemos tenido muy buena comunicación, ¿ok? Por supuesto que había momentos que yo decía, esto es fuertísimo porque hemos caminado juntos. Él siempre ha tenido como una capacidad para resolver situaciones increíbles. Pues todo lo que Sergio es y hace me tocaba a mí. Entonces es cuando tienes que cambiar el chip, por decirlo de alguna manera, y Ujú, reconocer que quien camina junto a ti hoy no puede caminar junto a ti. Y técnicamente, o sea, es un hombre que no podía caminar junto a mí, ¿no? Entonces yo recuerdo cuando lo levantaron de la cama, cuando se subió a la silla de ruedas, cuando usó por primera vez muletas, cuando caminó sin muletas, pero su pierna no funcionaba, o sea, y es por eso que tomó la decisión de una amputación. ujú, Pero cuando te das cuenta que quien camina junto a ti, que no puede caminar igual, tú siempre has sido fortalecida por él para poder, en el momento que él es débil, tú poder ser fuerte para él. ujú. Eso te das cuenta que lo logra el amor, logra la comunicación, logra el proyecto de vida que tenemos juntos, La, caminando en la misma dirección, ¿me ah, entiendes? la humildad. Bueno, por ejemplo, Aprendes a ser humilde. Ah, dejarse ayudar. mi yo, por ejemplo, a ver, yo nunca ahí aprendí que yo no sabía que podía llegar a ser tan paciente. Yo soy una persona muy impaciente, y que no puede ser posible que haya o sea, que sea yo tan paciente. ¿Qué es lo que sucede? Que Ujú, de alguna manera te das cuenta que tú no puedes hacer las cosas y te tienes que dejar ayudar. ujú, Y sobre todo en una situación, pues, tan complicada en cuanto no te puedes mover, no puedes hacer una serie de cosas, estás muy limitado en ese sentido y te vuelves, hasta cierto punto, se oye muy fea la comparación, pero te vuelves un mueble más. Y, pues, hay cosas hasta, pues, muy íntimas que dices: "Híjole, qué horror", o sea, pero eso, pues, tienes que doblar el orgullo y tienes que ser muy humilde y decir: "Oye", te tienes que dejar ayudar y dices: "Oye, pues, ni hablar". Pero por otro lado, también aprecias mucho la enorme capacidad, o sea, de amar de la gente que te quiere, tu ujú. mujer, tus hijos, o sea, la gente que está alrededor de ti. O sea, Porque el amor lo puede todo, es que si no, no hay no es manera. porque lo tengan que hacer. Entonces, cuando te digo, el orgullo y te haces humilde y te haces chiquito y te ves necesitado, te y te digo, y es de este lado, pero como a mí me va a tocar un día, como alguna vez me tocó, o me puede llegar a tocar un día, hacer lo mismo por la gente que quiero. Y la realidad es que y lo haces, no por otra cosa más que por amor. En esas experiencias te das cuenta de cómo enfrentas la enfermedad. Si lo vives desde el dejarte ayudar, hacerte vulnerable, reconocerte necesitado, vencer el orgullo, te conviertes en un hermosísimo paciente. Las personas que te cuidan van a querer estar contigo. Pero cuando tu orgullo o el centrarte en Mm. ti mismo, el compadecerte de ti, el verlo todo negro, en vez de mirar hacia arriba, como dice Sergio, te conviertes en un paciente muy difícil de cuidar, porque cuando suceden estas cosas está el que cuida y el que se deja cuidar. El que cuida muchas veces pasa por procesos y por momentos muy difíciles porque es agotador, ¿ok? Y el que se deja cuidar lo puede hacer más fácil o lo puede complicar más. Y ahí yo creo que la clave es ese saber que dependes de otro y saber que el otro te necesita. Que no deja de ser un trabajo en equipo también, ¿eh? O sea, de Así alguna es, manera, totalmente. o sea, tú te vas dando cuenta y vas dando lo mejor de ti, ambas partes y demás. Yo me acuerdo, el Estabas primer día que bañando. me metí a bañar yo solo, Por y me ejemplo, dice: "¿Qué yo lo estás haciendo? ¿Qué estás bañaba. haciendo?". Le digo: "Me estoy bañando", "¿Pero por qué solo?". Le dije: "Porque estoy intentando bañarme solo y creo que ya lo puedo hacer", ¿no? O Y Ujú. sea, tú también tienes que dejarlo, si se pega y soltar, pues es que es lo que está haciendo, ¿no?
O Claro. tienes que dejar al otro que siga haciendo lo que sí puede hacer, porque si no, Ujú. realmente los puedes nulificar o puedes controlar. Y la verdad es que yo creo que ahí tiene que haber como mucha humildad y un diálogo profundo. Eso yo creo que también depende mucho de cada persona y de la personalidad o sea, de la psicología de cada persona, ¿no? Hay una cosa que a lo mejor no tiene mucho que ver con lo que estamos hablando, pero para mí se me hace muy importante, por ejemplo, es que tú te das cuenta cuando Lorea hablaba de, pues, los círculos, o sea, tu familia, los amigos y demás. ¿Cuántas veces no nos ha pasado o Ujú. sea, no estamos acostumbrados y no sabemos enfrentar el dolor, no nada más el personal, sino el dolor ajeno. No sabemos cómo Ujú. afrontarlo. Entonces, cuando muere alguien, cuando alguien tiene una tragedia, no sabes cómo acercarte a él. Ese decir, con mandar un mensaje, hoy en día que es muy fácil decir: "Oye, supe lo que te pasó, lo siento mucho, etcétera, te acompaño en tu dolor o en lo que tú quieras y más". Con eso, al que lo recibe, no sabes también lo que te ayuda y cómo te levanta. Sabes que de alguna manera, pues, lo vas a poder ayudar, ¿no? Pero eso es lo que Ujú. pasa, ¿no? Sentir con el otro, aprender a enfrentar el dolor, ponerle palabras, saber que es una realidad. Por ejemplo, la pierna de Sergio yo sabía que era amputable desde el principio y Ujú. yo siempre, o sea, siempre supe que le iban a cortar la pierna. Y me acuerdo una vez que yo le dije, no, es que yo creo que es amputable, o sea, que te la Ujú. pueden cortar. Me decía, no, ahora sí no me digas eso, o sea, no No, es quiero que que yo me la corten, no, al prin pero espérame, lo que quiero llegar es a lo siguiente, enfrentar con realismo lo que está sucediendo. No quererlo ni maquillar, ni quererlo tapar, ni quererlo evadir, sino ponerle nombre a la realidad de lo que está sucediendo y lo que está afectándote en el corazón. El estoy triste, el no me gusta que te haya pasado esto, me duele que te duela, el poner nombre y poder conversarlo y poder dialogarlo y poderlo ver es enfrentar la realidad objetiva de lo que está sucediendo. sí. Es decir, cuando yo puedo ponerle nombre a lo que estoy viviendo, lo que estoy enfrentando, lo que me está pasando, lo que me está afectando o lo que me ha tocado y me ha sido permitido vivir, es cuando puedo enfrentarlo, asumir, procesarlo y sanarlo. Yo creo que el ser humano hoy en día tiene mucho miedo al sufrimiento, tiene mucho miedo al dolor, cuando el Ujú. dolor y el sufrimiento son parte de vivir la vida, de crecer, de aprender, de ser humano. Entonces, todas estas experiencias que enfrentan los seres humanos son oportunidades, oportunidades para dejarte amar, oportunidades para fortalecerte, oportunidades para aprender y oportunidades para agradecer el Ujú. amor que hay alrededor de ti. Totalmente. Y quiero llevarlos ahora a algo que me parece especialmente importante para las parejas que nos están escuchando, ¿no? Porque, como comentaban, después de esta emergencia inicial vienen los días, las semanas, la recuperación, todas las visitas médicas y eso termina convirtiéndose en la nueva vida cotidiana. Entonces, yo quería preguntarles si encontraron algún desafío específico, alguna situación más difícil que todo esto trajo específicamente a ustedes como matrimonio, como pareja. A ver, el mundo no se acaba, la vida no se acaba, la vida sigue en la medida y va a seguir bien o mal en la medida que tú decidas cómo sigue. Y entonces, y si yo no estoy bien, o sea, también tengo que pensar que si yo no estoy bien, pues ni Lorea va a estar bien, nosotros como matrimonio vamos a estar bien, ni mis hijos van a estar bien. Pues te digo, o sea, no deja de ser un círculo virtuoso en ese sentido, ¿no? Y cuando eres pues la cabeza de una familia o somos las cabezas de esa familia, pues obviamente eres un referente y pues o sea, ese referente también es débil, sí, y te tienen que ver débil y te tienen que ver, pero también te tienen que ver fuerte. Y eso yo creo que es fundamental, ¿no? Entonces, como decía yo hace rato, es un trabajo en equipo. Y cuando te casas, haces un equipo y el equipo pues, se trata de remar los dos para el mismo lado, ¿no? Totalmente, totalmente. Y siento que igual hay algo que debe ser muy fácil que ocurra en una situación así, que justamente Lorea lo mencionaba al principio, es que poco a poco la relación puede empezar a sentirse más como paciente y cuidador, más que como esposo y esposa. Entonces, quería preguntarles cómo hicieron ustedes para seguir encontrándose como Sergio y Lorea, como pareja, en medio de todo eso. A ver, voy yo.
Basto. A ver, te la pongo muy fácil. Yo no puedo vivir sin esta mujer. Yo no puedo vivir sin ella. A ver, es así. A ver, no es, digo, sé que yo espero que yo me muera antes que ella, pero vamos, o sea, con todo, a ver, y no es Ujú. idealizarlo, con todo lo que conlleva, porque hay veces que la quiero aventar por la ventana y ella a mí también. Pero dices, oye, pues a ver, esto lo tenemos que sacar los dos adelante, si no, no hay manera. O sea, es más fácil sacar la tierra de un agujero, una palada a la vez, una de cada lado, que yo estar paleando por mi lado, me voy a tardar mucho más. Entonces, y el otro, pues se puede sentar a esperar que se saque toda esa tierra y en ese pues, hay un desgaste y demás. Te digo, yo creo que es, como bien dicen, ¿no? O sea, es el amor o el matrimonio, pero sobre todo el amor, pues no es que sea un sentimiento, no es una decisión. Y es querer, o sea, y es querer quererte más todos los días. Así fácil. Yo lo que creo es que esto también es fruto de una amistad, de un noviazgo, de una complementariedad, de un saber que elegí a Sergio para llegar al cielo y que no solamente es que yo lo haya cuidado, que es el amor que Dios me ha entregado para yo cuidarlo aquí en la tierra y el amor lo provoca todo. Es como la mamá que se levanta a cuidar a los hijos, la mamá que cuida a un niño enfermo. No Ujú, lo haces si no es por amor. Madre Teresa no salía a las calles a recoger a esa persona si no lo hacía por amor. ujú, Creo que esto también es como un llamado a los matrimonios y a los noviazgos de qué importante es elegirte cada día, ujú, verte a elegir y elegir bien en el noviazgo. Yo creo que es vital porque el amor va madurando, él va creciendo, el amor se va haciendo más auténtico. Deja de ser emociones para ser una certeza. ujú. Deja de ser emociones o sentimientos para ser una fidelidad a quién eres tú y cómo te acepto como eres sin quererte cambiar, ¿no? Entonces, yo sí creo y bueno, siempre lo he dicho, las personas que nos conocen saben que nos queremos y nos queremos desde que éramos amigos, porque fuimos amigos 8 años. Entonces, elegir con quién caminar en esta Ujú. vida de dolor, de sufrimiento, de alegrías, de lágrimas, de sonrisas, yo creo que es la clave. Y el amor es la respuesta, la verdad. Me encanta su respuesta y tengo una pregunta siguiente y es que ¿sentían que seguían siendo ese mismo matrimonio o que tenían que construir uno nuevo dentro de esta nueva realidad que estaban viviendo? Yo creo que es un matrimonio mucho más rico, más sencillo, mucho más real, mucho más Ujú, auténtico, mucho más maduro. Es como la sabiduría que Dios te da con los años. ujú, Yo no me cambio por la Lorea que se casó a los 28. O sea, me gusta ser la Lorea que está con Sergio a los próximos, o sea, es que el viernes cumplo 62. Entonces, creo que los días compartidos, los días vividos, las discusiones dialogadas, los ujú. perdones compartidos, los A ver, momentos los de buenos y los cada malos día, o ratos, sea, ¿no? es que los momentos de cada día a través de todos estos años, es que yo volvería a cuidar a Sergio cuantas veces fuera Mm. necesario y lo haría con el amor con el que lo hice, con la libertad con la que lo hice y además, sinceramente lo digo, ha sido un gran hombre en recuperación y un A ver, extraordinario discapacitado. una magnífica enfermera y doctora, ¿no? Pero, a ver, por otro lado también yo creo que tiene mucho que ver o sea, nosotros desde que nos comprometimos, digamos, no sé si le digamos, desde que nos comprometimos, nosotros siempre tuvimos muy claro Que es para siempre que es para siempre. O sea, dices, a ver, yo me caso para siempre, estoy casando, o sea, una vez. y Yo me para caso siempre. una vez en mi vida y es para siempre. Entonces, por eso esa decisión es tan importante y por eso hay que meterle Ujú. Mucho coco. mucho coco, pero también Mucha mucho cabeza. corazón y mucha cabeza, ¿no? Entonces, yo creo que hay muchas personas que se enamoran y después ven cómo se llevan bien. Aquí nos llevábamos bien y después nos enamoramos. Entonces, No, sí, no, a ver, no, 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 bueno, Sí, primero, mi amor, o sea, en buen plan, primero, a ver, primero éramos muy buenos no, nos amigos. enamoramos más. No, pero, Ah, no. bueno. Primero fuimos amigos, después nos enamoramos. la realidad es que, a ver, no estoy haciendo nada en Disneylandia porque de verdad me agoté. O sea, me recuerdo cómo me agoté. Y me agoté Ujú, en muchos sentidos, ¿no? Pero llegamos a España y la que se encargó de absolutamente todo fui yo, ujú. porque tenía un marido que estaba sentado en un sillón. Y estaba sentado en un sillón no por gusto.
Y él me veía cargar No podía. cajas y yo cargaba cajas y él sentado en un sillón. Entonces, Frustradísimo por no poder ayudar. sí, claro, Sí. claro. Y hay veces que sí lo quieres matar y dices, pero pues es que no puede. Entonces, quiero hacer aquí una referencia importante. Ujú, Cuando muchas mujeres o muchos hombres esperan que el otro haga algo que no puede. Recuerdo muy bien que Sergio todavía estaba en el proceso de recuperación y ujú. estaba hablando con una mujer que me decía, es que mi marido, es que mi marido, es que mi marido, es que mi marido. Y le digo, pero es que no puede. ¿Cómo no va a poder? Le dije, no puede. Tu marido espiritualmente hablando, o sea, en el Ujú. interior, en su psicología, en su ser, está discapacitado para amar, capacitado para entregar, capacitado, se acabaron divorciando, capacitado para muchas cosas por la infancia que tuvo, la juventud que tuvo, los papás que tuvo, no sabe cómo amar. Es un hombre que lo incapacitaron para amar. Es como si a Sergio lo paras a caminar con una pierna que no puede caminar. Lo de mi Totalmente. marido lo veo físicamente, pero ¿cuántas personas, cuántas mujeres quieren que su marido haga algo que no puede hacer porque no está capacitado para hacerlo, ¿no? Entonces, creo que también es importante reconocer quién es el otro y aceptar quién es el otro y saber que esa persona así es y no va a cambiar. Y con eso me casé. Y con él me casé, o sea, yo me casé con un hombre que se llama Sergio, con una determinada carácter, una personalidad, Ajá. una psicología, una forma de expresarse, una forma de ser. Entonces, querer cambiar al otro es un error grave, grave, y es una falta de madurez, considero. Cuando aceptas al otro como quien es como aceptar quién es tu hijo. Ujú. No pedir que sea lo que tú sueñas que sea, sino aceptar quién es él, cómo es él, qué puede hacer, qué no puede hacer, porque así es. Puedes crecer, puedes madurar, pero no dejas de ser quien eres. Totalmente, totalmente. Y con eso quiero volver a las palabras con las que comenzamos este episodio y que venimos repitiendo a lo largo de esta linda conversación. Y es que cuando nos casamos hacemos promesas enormes. Prometemos permanecer, bañarnos, amarnos en circunstancias que todavía ni siquiera conocemos. Y ustedes justamente tuvieron que vivir eso de una manera muy concreta. Entonces, la pregunta que les tengo es, cuando se casaron, ¿qué significaba para ustedes esa promesa de acompañarse en la salud y en la enfermedad? ¿Y qué significa hoy después de todo lo que han vivido? A ver, para mí em, es la razón de mi existencia el Ujú, haberme casado para vivir lo que Dios permitiera que viviéramos juntos. No me imagino el estar enamorada a los 28 años y ujú. casándome con un hombre que no estaría con él mientras estuviera viva. No sé cómo explicártelo. Creo profundamente en la unión de un hombre y una mujer para siempre. Pase lo que pase, porque la salud y la enfermedad también podríamos hablar de el mal carácter, los momentos en donde a lo mejor tu estado de ánimo o las circunstancias de la vida por las pérdidas de diferentes experiencias en la vida, pues no solamente son salud y enfermedad, sino tu propia salud emocional, tu propia estabilidad emocional, el cómo estás tú, cómo te sientes tú en cuanto a la plenitud, lo que has desarrollado en tu vida, lo que has crecido, cómo te sientes en lo que has vivido como esposa, como mamá, como mujer. O sea, por ejemplo, hoy, repito que ya tenemos una edad determinada, yo creo que los dos compartimos una gratitud profunda de lo que hemos ido sembrando en el transcurso de nuestra vida. Pero en esa siembra también hay como momentos difíciles, momentos en donde tienes que arrancar malas hierbas, ¿me entiendes? O sea, no caminas sobre un camino plácido y perfecto de ninguna manera, pero ese camino juntos, ese ayudarnos a caminar, Ujú. sostenernos para seguir en el mismo camino, pues es el diario vivir lo ordinario, Sí, la la salud verdad. y la enfermedad, o sea, no, vamos, no necesariamente es un tema físico, porque puede ser un tema, Espiritual, espiritual, emocional, emocional, etcétera. psicológico, Pero de afectivo. alguna manera, vamos, si yo lo prometí hoy, lo vuelvo a prometer cuantas veces sean. ¿Qué es lo que pasa? Que también tenemos que aprender a que quien está junto a nosotros está haciendo su mejor esfuerzo en la manera que puede. O sea, está dando lo Ujú. mejor que puede como lo puede dar. Yo no puedo ser o sea, yo puedo, digo, bendito sea Dios, no ha pasado que yo sea el que la tenga que cuidar a ella en ese sentido, ¿no? Pero yo voy a hacer yo voy a dar mi mejor esfuerzo y a lo mejor pues no va a ser lo suficientemente bueno para ella, de acuerdo a las expectativas
que no creo que sea el caso, pero y si tengo que pedir ayuda, la voy a pedir. Pero también el que recibe la ayuda también se tiene que dar cuenta que quien te está ayudando, en este caso, pues tu esposo o tu esposa, está dando lo mejor de sí. Y hay cosas que pues, seguramente no vas a dar el ancho porque no sabes por lo que sea, pero bueno, ahí estás, ¿no? Y para Pero eso sí hay un estás. enemigo del matrimonio que debe de erradicarse, el egoísmo. Ujú. El egoísmo. El centrarte en tu ombligo, en lo que Ujú, tú quieres, en lo que tú sientes y pensar en un yo. Cuando ujú, vives como un yo y no vives desde un nosotros, perdiste la perspectiva de lo que significa un matrimonio. Porque el ujú, matrimonio es un nosotros. El matrimonio es un tú y yo, un nosotros. Es un sí para Y es siempre. un sí para siempre. ujú. Entonces, cuando eres consciente que es un sí para siempre, desde un nosotros, pues la que nos toque, o sea, lo que nos vaya tocando en el camino, ¿no? La Así verdad. es. Probablemente hay personas escuchándonos que están viviendo su propia enfermedad, ¿no? Y puede ser literalmente una enfermedad, como ustedes decían, un accidente, una pérdida o simplemente una etapa del matrimonio que jamás imaginaron tener que atravesar. ¿Qué les dirían ustedes a ese matrimonio que hoy siente que ya no puede más? Híjole, Yo sí, yo digo, uno, que pida ayuda. Es muy importante pedir ayuda a las personas correctas, no a las personas que te van a decir lo que tú quieres oír. Uno, que pida ayuda. Dos, necesitas dejarte ayudar, Ujú, centrarte de ti mismo para mirar con objetividad. Es decir, ponerle nombre a lo que estás viviendo, llevarlo a la oración. Dios es vital en un matrimonio. Un matrimonio sin Dios es como alejarse del manantial y creer que tu sola gota puede ujú. saciar tu sed. Necesitas acercarte al manantial y hablarlo. Necesitas nombrar lo que vives, llevarlo a la oración pidiéndole ayuda a un sacerdote, o sea, acercarte a Dios y hablarlo con las personas correctas. y nunca, a ver, nunca te des por vencido, ¿no? Es la verdad. O sea, yo creo que bien vale la pena todo el esfuerzo. Y me parece muy valioso que digas eso, Sergio, porque a veces podemos pensar que tener fe significa atravesar una situación así sin cuestionamientos o sin miedo, ¿no? Y quería justamente preguntarles qué descubrieron ustedes de Dios precisamente en esos momentos más difíciles. Híjole, a ver, yo te soy bien franco, a ver, y soy no malo, lo que le sigue para rezar, soy muy malo para rezar, malísimo. Sin embargo, tengo mucha fe. Y te digo, y en ese momento, o sea, a mí hay dos cosas que me ayudaron, yo creo que mucho a sobrellevar todo Ujú, y a seguirlo llevando y demás, pero en ese momento en particular, en ese momento de crisis, por así decirlo, de estar tirado en el piso con la pierna hecha a pedazos, etcétera. Primero el abandonarme en Dios, en decirle, a ver, hágase Señor tu voluntad. ujú, Ah, vamos, y confiar, tener esa confianza, y bueno, no nomás en Dios y en la Virgen, porque también la Virgen, ese sentirte cargado por así que ahorita que nosotros, pues, a mis nietos, ¿no? Y una nieta que tenemos de, mes y medio, o sea, que la cargas, haz de cuenta que así me sentía yo cargado por la Virgen en los momentos, pues, difíciles de estar en el hospital y decir: "Híjole, ¿qué onda?", y, pues, abandonarte en eso y demás. Entonces, aunque fuera nada más repetir oraciones, pero las repites con toda la fe del mundo y te sientes o sea, cargado. Y eso, y te digo, y el haber podido perdonar, haber perdonado, pues, desde el primer momento, a mí me ayudó enormemente, no nada más a mí, sino a mí, a Bea, pero también a mis hijos, ¿no? El ejemplo que le estaba ayudando a mis hijos, ¿no? O sea, y no llenarte, o sea, mucha gente se cuestiona y me dice: "Oye, eres un tonto, ¿por qué no hiciste esto? ujú, ¿Por qué no demandaste?", y demás. Haber demandado, haber esto, lo otro y demás, no me va a devolver a mí, pues, pues, el pedazo de pierna que perdí. ¿Cuál es el problema? No me va a hacer más feliz. ujú, Entonces, pues eso te digo. ¿Tú? La certeza de un Dios que es presencia, la certeza de un Dios que está, que actúa, que puedes de verdad confiar. O sea, yo creo que una de las palabras que más escribieron en mi corazón en esos momentos es saberme profundamente arropada por Dios, de verdad, o sea, lo digo de corazón, ujú. y una confianza total, realmente una confianza total, total. Sí, ¿Y lo viví ustedes como creen que sintieron la fe de la misma manera o hubo momentos en los que quizás Sergio tuvo que sostener más a Lorea o viceversa? híjole, yo creo que, a ver, lo que pasa es que he tenido un camino de fe que realmente no tengo cómo agradecerlo. Yo No, desde que pues, nací
carga a medio mundo esta mujer. Desde no, desde que nací, Jesús y María tomaron, o sea, Jesús tomó una mano y María tomó la otra, y yo no puedo respirar sin ellos. No puedo ni mi existencia no podría ni existir si no existiera su presencia en mi corazón. Sí, creo que Sergio vivió un encuentro con Dios muy profundo, realmente. O sea, como que siempre ha sido un hombre de fe, pero Sergio vivió un encuentro muy profundo y para mí me sentí, o sea, es que siempre me he sabido la A niña ver, de sus pero ojos. O profundo, te sea, digo, profundo desde el abandono en cuanto a no centrarme en eso, decir: "Oye, ¿por qué me pasó esto a mí?". O sea, digo, porque se vale enojarte con Dios, ¿no? Y un día me hicieron esa pregunta y la verdad es que me llamó mucho la atención. Me dice: "Oye, ¿en algún momento te enojaste con Dios?". Y la no. verdad es que no, ni no me pasó ni por la cabeza. O sea, que también hasta cierto punto podría ser válido decir: "Oye, ¿por qué a mí? O sea, ¿por qué yo? ¿Por qué en este momento?". Y la verdad es que, mira, bendito sea Dios, no pasaron por mi cabeza o sea, esos pensamientos. Simple y sencillamente te digo, o sea, en esos largos momentos de soledad y de silencio que tienes, que me cuesta mucho trabajo eso, ¿no? Pero que tienes en terapia intensiva, pues que te pones a pensar y demás. Y sí, de las cosas también que le dije a Lorea, le dije: "¿Sabes qué? Yo más que centrarme en para qué o por qué me pasó, digo, en por qué me pasó, es decir, hoy para qué". Y te digo, y Pero ese tu fe para sí qué, cambió. La pregunta, no, a no, ver, a ver, mi mi amor, fe la no cambió. Yo creo pregunta que mi fe se se confirmó y fortaleció, se se conforme. fortaleció, no Exacto. cambió. No Creo cambió, que así es. se fortaleció, sí, definitivamente. Y para mí fue una experiencia de verdad de su presencia, de confiar, Mm. de saber que él actúa, Ujú. realmente, sí. Y quiero cerrar con algo que además creo que forma parte de su propia historia. Después de todo lo vivido, ¿qué significa para ustedes seguir pa'lante con todo? Y esa es su ¿Qué s frase. a ver, qué significa? A ver, mira, yo creo que hay y son frases muy trilladas, pero que también te vas dando cuenta. Yo he aprendido una cosa, bueno, obviamente la vida, pues, o sea, es para vivirla, para disfrutarla, para Ujú. sufrirla también, hay que vivir el momento. O sea, el ayer ya es historia, mañana no sabes si va a llegar. Entonces, concéntrate en vivir el hoy, vívelo bien, vívelo muy bien. No quiere decir el vivirlo bien, no quiere decir excesos, esto, lo otro. Simple y sencillamente disfruta lo que tienes, disfruta lo que eres, disfruta a tu familia, Agradece, agradece, agradece. di las cosas. Yo soy un hombre de pocas palabras muchas veces, ¿no? Pero trata de decir las cosas, trata de demostrarlas. No dejes ciertas cosas para después, ¿no? Y más, por ejemplo, a esta edad, ¿no? En cuanto a que dices, híjole, esto lo estoy haciendo ¿para cuándo? Siempre haces planes. ¿Y sabes qué? No pierdas el tiempo planeando las cosas en el momento en que las puedas Lo hacer. pequeñito, lo Así es, ordinario, lo pequeño, lo de todos así los es. Ujú. días, el saber agradecer, el saber Sí, valorar, el sonreír, o sea, en lo ordinario, o ujú, sea, no tienes que hacer nada extraordinario. así La es. vida ordinaria es donde se gesta, pues lo pequeño, ¿no? El recoger lo que está tirado, el lavar lo que está sucio, el poner bonita Ujú. tu casa, el hacer de comer rico, el disfrutar de una conversación, el saber que si estás con la persona que quieres es un privilegio y es un regalo, la verdad. Y yo creo que cuando te das cuenta que alguien puede morir, valoras el que esté aquí. Entonces, pues yo creo que cada día es su afán y como dice Sergio, tenemos el hoy, no tenemos garantizado nada, la verdad. Gracias, gracias no solamente por contarnos lo que pasó, sino por dejarnos entrar un poquito en lo que ocurrió entre ustedes en medio de todo eso, que creo que su historia nos recuerda algo muy importante, es que cuando prometemos amar para toda la vida, estamos prometiendo que la vida va a ser fácil ni que siempre vamos a saber qué hacer. Prometemos seguir escogiéndonos al otro, incluso cuando la vida se parece muy poco a lo que habíamos planeado. Y quizás eso es lo que termina dándole tanto sentido a esas palabras que a veces decimos sin dimensionarlas completamente, en la salud y en la enfermedad. Gracias de verdad a los dos por compartirlo con nosotros. Gracias a todos los que puedan recibir algo de parte de estos dos que pues estuvimos aquí con ustedes. Y yo sí creo que el amor es lo único por lo que vale la pena la existencia. Existimos Ujú. por el amor y para el amor. Y la verdad es que el amor sí vence siempre, como decía Juan Pablo II, Así ¿verdad? es. Muchísimas gracias a los dos. A ti. Cuídense mucho, ya nos estamos viendo. Claro que sí. Igualmente, Gracias, gracias. Claudia. Muchas gracias. Creo que si algo nos recuerda esta conversación es que el matrimonio tiene retos que muchas veces no podemos anticipar. Dios nos da la gracia para atravesarlos, pero también nos toca a nosotros cuidar esa relación, fortalecerla y seguir encontrándonos como esposos en medio de todo lo que trae la vida.
Por eso quiero invitarlos también a conocer Alianza de Tres, el programa de encuentros matrimoniales de New Fire. Es una oportunidad para regalarse un espacio para volver a encontrarse como esposos, conversar, fortalecer su relación y sobre todo volver a poner a Dios en el centro de ese matrimonio. Pueden encontrar toda la información de Alianza de Tres en el enlace que les dejamos en la descripción de este episodio. Y si esta idea de seguir escogiendo al otro les resonó, les recomiendo escuchar también nuestro episodio 106, Volver a elegirnos, una decisión diaria para todo matrimonio. No se olviden de seguir a New Fire Presenta en Spotify y de suscribirse en YouTube para acompañarnos en los próximos episodios. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao. Si te gustó este episodio, no olvides compartirlo. Recuerda prender la campanita para que no te pierdas ninguno de los episodios de New Fire Presenta y síguenos para más recursos formativos en bnewfire.com y en Instagram como @bnewfire.